cuando yo preparaba esta palabra, yo siempre lo repito, tenemos dos miradas acerca de la cruz. Siempre vamos a tener dos miradas de la cruz. Siempre. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Las dos miradas de Jesús, las dos miradas de la cruz. Y la primera es la del viernes. Y la segunda es la del domingo. Son dos miradas de la cruz. ¿Qué significa esto? ¿Qué le quiero decir? ¿Cuál sería la mirada del viernes? La muerte. El Jesús vencido. El Jesús golpeado. El Jesús humillado. ¿No? La mirada del viernes es esa. Ahí está. Es la mirada del ya está. Ya no hay vuelta atrás. No sé si alguno se tomó el tiempo cuando yo iba subiendo algunos mensajes, las palabras de Jesús. Yo traté de hacerlo lo más adaptativo para todos, pero Jesús fue diciendo un montón de cosas en esa cruz. En un momento la palabra del Señor dice, expiró, o sea, ya está, consumado es. No hay más vuelta atrás. Se murió. Dio su último suspiro. La palabra del Señor dice que en ese momento hubo oscuridad. Era el mediodía y se oscureció. ¿No? Un terremoto, ahí un temblor, se rasga el velo. Todo lo que aconteció, ¿no? Ahora, esa es la mirada del viernes. No hay vuelta. ¿Y la mirada del domingo cuál sería? La mirada del domingo es María Magdalena corriendo a donde estaban los discípulos, golpeando la puerta, tun, 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 tun. ¡Ey, no está! ¡No está! ¡No está! Se cumplió lo que dijo. Él dijo que al tercer día iba a resucitar. No está. Se cumplió. Tristemente nosotros como hijos de Dios siempre tenemos esas dos miradas para con Dios. Yo no sé si es la experiencia, yo no sé si es la falta de fe, no sé qué es. Pero en tantísimas ocasiones creemos en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Creemos que Dios es ilimitado en poder, ilimitado en todas las áreas. Creemos en un Dios que es soberano, en un Dios que todo lo puede. Escuchá, esto te va a sonar más familiar. Que el que tiene la última palabra es Dios. ¿Creemos en ese Dios, sí o no? El que tiene la última palabra es el Señor. Te dan un diagnóstico de lo que sea, no, pero yo confío en el Señor. El que tiene la última palabra es el Señor. ¿No? Creemos, entendemos que es así. Pero inconscientemente lo miramos desde el viernes. ¿Sí? Vos decís, pero ¿tan mal estoy? No, esto pasa de tiempos bíblicos, ¿eh? Los discípulos que estaban ahí alrededor miraban a Jesús después de haber visto todas las maravillas, todos los milagros, todas las cosas que Dios hizo, todas las cosas que Jesús mismo hizo, y miraban a Jesús colgado en esa cruz con la misma cara. Se terminó. Los romanos lo vieron a Jesús colgado ahí y dijeron, bueno, muerto el perro, se terminó la rabia. Si ellos querían hacer eso, querían silenciarlo, lo querían callar. ¿Cuántas cosas hicieron para callarlo? ¿No? No cometamos ese error, iglesia. No cometamos ese error. Miremos a Jesús desde el domingo, desde la buena noticia. Evangelio es eso, buena noticia, ¿no? Buena nueva es evangelio. Seamos portadores de buenas noticias. Seamos portadores de buenas noticias. Y aquellos que transmiten buenas noticias son aquellos que han ido caminando junto a María Magdalena al sepulcro y se encontraron con esa tumba vacía. El que reconoce que la tumba está vacía es aquel que es portador de buenas noticias. Y esto tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que somos portadores de buenas noticias, pero nos quedamos solamente en esa cruz limitada. Que eso es lo que el diablo quiso hacer. Imagínate, cuando el diablo lo vio crucificado ahí, que ya Jesús murió, dijo, ya está, lo logré, lo hice. Ya está, se terminó. Entonces, tristemente, como hijos de Dios, nos quedamos con esa mirada. Entonces vamos a ver si hoy podemos develar este misterio y podemos profundizar un poco más en la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Está conmigo o no? Bueno, gloria a Dios.
Dios es bueno. Ahora, para no perder el hilo, ¿por qué menciono estas dos miradas? Porque Dios tiene dos miradas para con nosotros. También. La mirada que nosotros tenemos hacia Jesús es el antes y el después. Y Dios tiene esa mirada para con nosotros. Es el antes y el después. Nosotros hoy nos vemos acá, porque tenemos que resolver el problema acá. ¿Sí o no? Entonces uno vive el día a día. Y la situación que se atraviesa en el medio la tiene que resolver en el día a día. A veces no nos da ni tiempo a mirar más allá porque es tantas las situaciones que tenemos que atravesar hoy que para qué preocuparnos por mañana si ya lo que tengo hoy ya me sobra, ¿no? Pero Jesús siempre va un paso más adelante de nosotros. Entonces Él ve nuestro final. No nos ve acá, nos ve al final. ¿Qué quiero decir con esto? Acordate cuando Jesús va caminando por la orilla y está Simón Pedro tratando de pescar, ¿no? Toda la noche pescando, no saca nada. Simón y sus amigos, ¿no? Sus compañeros, Andrés, su hermano, alguno que otro más. Y de pronto no sacan nada. Viene Jesús y le dice, metete de vuelta. ¿Se acuerdan del milagro, sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice Pedro? El bocón de Pedro. El impulsivo de Pedro. Jesús viene caminando y le dice, Pedro, metete de vuelta. Dale, estuvimos toda la noche pescando, nos sacamos una sola mojarra sacamos. ¿Qué le dice Jesús? Metete de vuelta. Metete de vuelta. Y Pedro dice, solamente porque vos me lo decís, yo voy a meterme de vuelta. Dice, cuando se mete, empiezan a pescar. ¿Y qué pasó con la barca? Se hundía la barca, eso dice la Biblia. Se hundía la barca de tantos peces que salían. Y sacaban y llamaban a las otras barcas, ¿no? Dice la palabra del Señor que llamaban a las otras barcas y... ¡Tremendo! El milagro del Señor. Ese milagro, ¿qué ocasiona? Cuando llega Simón al muelle, cae arrodillado delante del Señor y dice, apártate de mí porque soy hombre pecador, le dice, ¿no? Y Jesús nomás, vení, seguime. Esto es muy interesante porque era Simón. Como le dije, el bruto, el bocón, el impulsivo, el que tenía 2 centímetros de cerebro a la lengua, no pensaba ni lo que decía, ¿no? El arrebatado. Como le digo, el impulsivo. Con eso creo que esa palabra lo resume todo a Pedro. Sin embargo, el resto miraba a un Simón de esta manera, pero Jesús miraba a un Pedro. ¿Va entendiendo? ¿Sí? Mis ojos están limitados, más allá que puedo ser corto de vista o no, pero mi vista puede estar limitada, pero la de Dios no. Por eso yo quiero decirle algo en esta mañana. Lo que se habla en la tierra de usted no es lo mismo que se habla en el cielo de usted. Lo que se habla de mí en esta tierra no es lo mismo que se habla en el cielo. Esto es una frase que ya está hecha, pero es ideal para este momento. Es que ese es el lenguaje de Dios. ¿Sí? Ese es el lenguaje de Dios. Él llama a las cosas que no son como si fuese. Para unos era Jacob. ¿Pero qué fue? Israel. Porque de él formó un pueblo. Dios llama a las cosas de esta manera. Él tiene 2 miradas sobre nosotros. Lo que somos, pero también sabe lo que vamos a hacer. En Él, ¿no? Por supuesto. Entonces es importante que nosotros miremos a Dios desde esta perspectiva. Mira lo que dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 1, en el verso 42. Dice:
¿Lo tiene? O usted lo tenga, me dice amén y lo leemos todos juntos. En el capítulo 1 de Juan, a ver si no lo tengo mal anotado, mal tipeado. Le dije 42, ¿no? Dice... A ver... Bueno, mire, para poder contextualizar un poco, en el verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Qué hora sería la hora 10? Esto quedaría para el miércoles también, pero bueno. ¿Qué hora sería la hora 10? Entendiendo que el día empezaba a las 6 de la mañana, cuando salía el sol. Saque usted la cuenta. La primera hora sería de 6 a 7. 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11. ¿Cuánto? ¿4 de la tarde? Aproximadamente. La hora 10 era a las 4 de la tarde. El sol se escondía a las 6 de la tarde aproximadamente, más o menos. Más o menos a las 4 de la tarde. Entonces le dice, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 42, el que nos gusta a nosotros, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, ¿qué le dijo? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Ese fue el Dios de Abraham. Llama las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero que usted me vaya siguiendo el hilo para poder entender esto. Si no hay cruz, no hay nada. ¿Sí? Si no hay cruz, no existe nada. Cuando vos te hablan de Dios, te hablan de redención, de nueva vida, cuando te hablan de todos esos términos, vos tenés que hacer como si fuera un filtro, ¿viste? Tendría que haber hecho algo para explicarlo mejor. Vamos a poner como que esto es un filtro, ¿no? Entonces, para que sea real, todo tiene que pasar por acá. A ver, para ser más claro, esta es la cruz. Si yo, perdón por lo que voy a hacer, ¿no? No paso por acá, entonces no hay nada. Mi vida tiene que pasar por acá. Para que Simón pueda llamarse Pedro, tiene que haber pasado por ¿dónde? Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Cargar la cruz y sígame. Yo le pregunto, iglesia, ¿qué quiere decir cargar la cruz? No se confunda con los términos. No se confunda con los términos. Piense bien, hay 2 miradas de la cruz. Piense bien lo que va a responder o lo que está pensando en responder. ¿Qué sería entonces cargar la cruz? ¿Cargar con uno mismo? Hay algo muy interesante, ya que lo mencionás, Martín. En un momento Jesús está orando en el Getsemaní. ¿Viste cuando terminan de cenar todo? Dice que Jesús se aparta del Getsemaní y se va con los discípulos. Una frase típica que todos la conocemos, más allá que hayas ido a una iglesia o no, la has escuchado en un sinfín de oportunidades. Jesús en un momento en su oración dice, Padre, él ora al Padre, ¿no? Padre, si es necesario, si es posible, pero si es posible, quita de mí esta copa, le dice. No le dice esto a Jesús orando, le dice. A ver, si Mateo hablara conmigo, me diría, si yo pudiera zafar de esto. No. Lo que Jesús está diciéndole a Dios,
Padre, si fuera posible que pudiera esquivar esto, ¿qué sería pasar esta copa? Es decir, que todo esto lo que se le viene encima, Él sabe lo que se le viene. Si yo pudiera zafar de esto, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Fíjate, ayer hablábamos en un momento y decíamos, qué loco, ¿no? Porque Jesús era Dios, pero era humano también. ¿No es cierto? Entonces había momentos que Él tenía que callar esa divinidad, es decir, sujetar esa divinidad, porque era humano también. ¿Qué quiero decir con esto? Él sabía lo que iba a pasar mañana y se tenía que sujetar al momento, porque Ruth está mirando una serie, no sé si la han visto, que son Los Elegidos. Yo ya la vi cuando recién salió. Y bueno, por ahí me prendo con ella a mirarla. Y está en un momento mirando cuando se despide Juan el Bautista, Jesús. Juan el Bautista es el primo. Pero es muy linda la imagen, porque Jesús lo despide a Juan el Bautista y medio como que se emociona, se larga a llorar. Jesús, porque sabe que le van a cortar la cabeza. O sea, sabe que... ¿Se acuerda que la palabra del Señor menciona que Juan el Bautista murió así? O sea, entonces... ¿No te qué? Pero si está en la Biblia. ¿Ya está espoleado? Ah, bueno. Ya, pero de igual manera... Claro, ya está espoleado. No. Está bien. No importa. Bueno, no importa. Cerramos el debate. El punto es este. Claro, en un momento la imagen es Jesús como emocionado porque sabe que su primo se va a morir. O sea, claro, está en la Biblia igual. Pero está lindo ver esa imagen. Y entonces ahí es cuando yo le digo, qué loco, porque Jesús Dios podría haber evitado esa parte. Sin embargo, Jesús hombre tiene que limitarse. O sea, Jesús sabe que su primo va a morir y sin embargo tiene que sujetarse. Él no lo puede hacer nada porque se tiene que cumplir. El propósito se tiene que cumplir. Él se tiene que morder. No se olvide que Jesús era Dios y era hombre también. ¿No? Entonces es tremendo esto. Por eso es importante cuando yo te le pregunto qué es cargar la cruz, tiene que ver con esto. Es decir, hacerme cargo de lo que a mí me corresponde. Y volviendo al Getsemaní, Jesús, humano, pedía a gritos no ir a la cruz. Si él no había hecho nada. Si él no hizo nada, no era un criminal. Y Jesús pidiéndole a su padre, papá, por favor, dale. Pero yo sé que tengo que hacer tu voluntad. Y esto me marca a mí el indicio, yo ya se lo he dicho un montón de veces. Mirá, si Dios no le sacó la cruz a Jesús, ¿por qué me va a sacar el problema a mí? A ver, alguno que me responda. Viste que cuando oramos a Dios, vamos de rodillas al Señor. Permiso, ¿no? Señor, voy a poner un ejemplo, Usted tómelo, díjelo. Tengo este problema. Vicios, tengo vicios. Sácame los vicios, Señor. Haceme libre de los vicios, Señor. Sácamelo. No quiero tener más vicios. Te recuerdo esto. Si Dios... ya. Saca los calambres, Señor. Sácame los 40 que se vienen, Decime que tiene 40 sin decir que tiene 40. Bueno. Sí, es verdad. Pero bueno. Yo le voy a confesar algo. Tengo un pinchazo acá abajo de la costilla que tiene, se den idea. Este aguijón en la carne que tengo acá. Bueno. Pero viste que oramos así, la mayoría, ¿o no? Hasta que vamos aprendiendo a orar. Pero la mayoría oramos así. Tengo un problema y dice, sácame este problema. Usted cuando ore así, acuérdese esto. Si Dios no le sacó la cruz, el problema de Jesús era la cruz. Si Dios no le sacó la cruz, ¿por qué a mí me va a sacar el problema? Entonces, ¿qué Cristo es? ¿Qué gracia tiene? No, si vos querés un llame ya, llamá a un 0800 ahí en la televisión. No, eso es mentira. Lo que Dios hizo con Jesús, dice la palabra del Señor que un ángel venía y ¿qué hacía? Lo fortalecía. Dios le mandó un ángel para que lo fortaleciera, pero no le sacó la cruz.
Por eso Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Porque claro, ¿qué sería lo más fácil? Si este es mi problema, ¿qué es lo más fácil? Y siga. Lo difícil es agarrar el problema y meterle. Que eso es lo que Cristo quiere para mi vida. Por eso le digo que hay dos miradas de la cruz. La primera mirada es la del viernes, la que se terminó. Listo. Y me voy. Y la segunda mirada es la de la esperanza, la de se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces emprendo camino y voy para adelante. Son las dos miradas. Entonces no se olvide nunca que si Dios no le sacó la cruz a Jesús, no me va a sacar a mí el problema. Lo que Dios va a hacer es darme las herramientas para yo atravesar el problema. El problema yo lo tengo que atravesar. Porque el problema, ¿qué hace? ¿Fortalece qué cosa? ¿Qué fortalece? Mi fe, mi convicción. ¿Se acuerda que yo le conté hace tiempo atrás que empecé a volver a dibujar? Ahora estoy dibujando, son 2 dibujos en distintas hojas. Ya terminé el primero, empecé por el segundo. La palabra del Señor, Jesús mismo enseña, dice que hubo un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y otro construyó su casa sobre la arena. Y dice que el que construyó la casa sobre la roca, esto es como si estuviéramos en jardín. ¿Se acuerda el cuento de los chanchitos? ¿Se acuerda? Los 3 chanchitos. ¿Qué hacía el lobo? Vino la primera, la sopló, ¿no? Y así fue hasta que fueron toda la casa más fuerte, que era la de ladrillo, ¿no? ¿Sí? Se cansó el lobo de soplar. Bueno, era una historia muy similar. Mirá, dice que el que construyó la casa en la roca, dice que vinieron vientos, lluvia, tempestades, todo, y la casa sigue en pie. Pero el que construyó su casa sobre la arena, al primer ventarrón, lo que Jesús nos está hablando ahí es, ¿de qué cosa? Las bases, los cimientos. Ahora, si yo no tengo prueba, si yo no cargo mi cruz, si yo no tengo esa fortaleza, mi fe es lo mismo que las casas. El ejemplo, Jesús es muy práctico para enseñar. Entonces, si yo quiero que mi casa esté sobre la roca, yo tengo que buscar a Jesús. Ahora, ¿cómo lo busco? Y cuando tengo problemas, cuando tengo situaciones, cuando peor estoy, es cuando más me tengo que acercar a Dios. Y comúnmente, yo siempre repito lo mismo, es al revés. Cuando estamos mal, lo que primero hacemos es nos aislamos, nos apartamos, nos escondemos, nos avergonzamos. Y es cuando más tenemos que buscar al Señor, porque es cuanto más necesitamos ser fortalecidos por Él. El ejemplo es claro. No tome el ejemplo de cualquiera, tome el ejemplo de Jesús. Jesús sabía que se venía la hora. Y en el momento peor de su vida, Él buscó intensamente. Esa noche no durmió. Jesús no durmió esa noche. Los discípulos se quedan dormidos y Jesús no puede ni siquiera estar despierto 1 hora. Entendiendo el tiempo que estamos viviendo, ustedes no pueden ser ni siquiera ese respaldo, esa contención para mí. Le pido que estén despiertos nada más. No le pido que hagan otra cosa. Estén despiertos ahí. Nada más, acompáñenme, estén conmigo. Eso es lo que Jesús le dice a los discípulos. Y no pueden ni siquiera velar 1 hora. Velar les dice. Otras traducciones dicen orar. No pueden estar ni siquiera 1 hora. Se dormían. Son las 2 miradas de la cruz. ¿Ya está? ¿O hay esperanza? Quiero decirle que hay esperanza. Hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Entonces no mire esa cruz desde el viernes. No mires a Jesús desde el viernes. Porque lo que vas a ver, por más que vos digas y estés ahí con la esperanza siempre diciendo, se va a bajar de esa cruz, se va a bajar de esa cruz, se va a bajar de esa cruz. Y van a pasar las horas, van a pasar los minutos, van a pasar los segundos. Y esa cruz, Jesús, no se va a bajar. La imagen que yo voy a tener es la de un Cristo muerto. Pero no solamente un Cristo muerto.
Es un Cristo vencido. Y cuando vos te presentan un Cristo que está vencido, no muerto, sino vencido, te das cuenta que ya no hay más vuelta, no hay más nada que hacer. Entonces, obviamente, resignamos la pelea, resignamos la batalla, porque entonces Él no puede. La invitación de Jesús no es con manos limpias y listo, no, es con manos cargadas. Cargadas de dolor, cargadas de angustia, cargadas de problemas, de situaciones. Esas son las manos que Jesús espera. Aunque quizá en algún momento nos hayan predicado distinto. No, tenés que venir con manos santas al Señor. No, Él me santifica. Él me santifica. Si yo no paso por la cruz, si yo no paso por acá, ¿cuándo voy a ser santo? Nunca. Yo vengo al Señor, Señor, la verdad, tengo mis manos cargadas, me pesan. Mis pies están cansados. El domingo pasado, el ejemplo de Ruth lavando los pies, ¿no es cierto? El ejemplo de Jesús. Ese es el ejemplo de Jesús. Vengan a mí. Y no le dijo, che, muchachos, vayan a lavarse los pies, venga, yo le pego una jugadita. No. Jesús lavó los pies de personas que estaban sucias, cansadas del camino. Personas que estaban cargadas con situaciones. Y Jesús, venga. El ejemplo de ese Jesús, ciñéndose la toalla en su cintura, agachándose, poniendo su palangana ahí, ¿no? Y lavando los pies de los discípulos, es el ejemplo de grandeza más maravilloso que alguien podría haber hecho. El mismísimo Pedro, el bocón, el impulsivo, pero vos no me vas a lavar los pies a mí, pero estamos todos locos, Jesús, ¿qué estás haciendo? Vos no me vas a lavar los pies. Y Jesús le responde así, breve, conciso. Si yo no te lavo los pies, no tenés ni arte ni parte conmigo. O sea, te olvidás de mí. Olvídate que existo. No, lavame hasta la cabeza, le dice Pedro, ¿no? Bañame ahí adentro. Ah, ¿se dio cuenta? Porque cuando uno interpreta lo que las Escrituras nos dicen, y entiende esta revelación que viene de parte del cielo, se va a dar cuenta que la vida, vivirla es maravilloso, pero vivirla en Cristo. Vender un 0800, eso queda para la televisión. ¿Que hay gente que lo predica de esta manera? Sí. En mí como pastor no va a encontrar una predicación así. Todo lo contrario. Si alguna vez te pintaron un Dios que soluciona todas las cosas, sí, yo creo en ese Dios que soluciona todas las cosas, pero me hace cargarlas, no es que las tengo que cargar. O sea, Él me ayuda, es mi sostén, pero las tengo que llevar, las tengo que pasar. Sencillo, si a su hijo no le sacó la cruz, no se olvide de esto, si a su hijo no le sacó la cruz, ¿por qué lo tendría que hacer conmigo? Vos vas a decir, no, pero yo soy el mimado de Dios. Sí, mimado de Dios, pero no lo hizo con su hijo, No se olvide de esto. Él nos da esa nueva identidad en Cristo. Y esto es importante. Primera de Corintios capítulo 15. En el verso número 10, yo tengo otra versión acá. Dice, pero por la gracia, ¿lo tiene? 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién está hablando acá? Pablo, el apóstol Pablo, que no fue uno de los 12. ¿Sí? Entendemos acá, ¿no? Pablo no fue uno de los 12. Pero fíjate que él como que la tiene casi más clara que los 12. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Te puede decir eso esta mañana? ¿O puedes decir que por la gracia de Dios sos lo que sos? Perdón, porque me pongo así para ver y me queda...
Una cosa de loco. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios, que está, ¿con quién? Conmigo. Identidad, ¿no? ¿Qué es la identidad? La otra vez hablábamos un poquito de identidad, ¿no? ¿Es un documento la identidad? ¿Es tu DNI la identidad? ¿Qué es la identidad? Rápido, un ejercicio rápido. A quien más conoces en tu círculo más íntimo. Si yo vengo y te digo, a ver, describime a fulanito de tal, ¿no? Como si yo le dijera a Ruth, a ver, describime a Mingo. Entonces ella va a anotar, ¿no es cierto? Taca, 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 taca. Y va a anotar todo. El pro y el contra, ¿no? Lo que ella conoce. Después de 10 años de casado. ¿Sí? Que puede ser mucho, puede ser poco. Quizá alguien que tenga muchos más años de casado, si yo le preguntaba, describime a tal, y va a poder describir más, ¿no? Una madre a un hijo a una madre, y viceversa. Y si aparece un desconocido y yo le pregunto, che, con alguien que yo no haya pasado mucho tiempo, ¿no? O que no nos conozcamos tanto. Cualquiera de los aquí presentes, yo le diga, che, describime a Mingo. ¿No? Pero si yo le dijera a Héctor, describí a Mingo. Y le digo a Ruth, describí a Mingo. ¿Los dos qué van a tener? Claro, porque Héctor, y no, Mingo es el pastor de la iglesia, predica así, hace esto, hace aquello, no me gusta cómo se peina, no me gusta cómo se viste, me gusta esto. Él va a dar una descripción de Mingo. Pero Ruth va a decir, es el mejor esposo, es el mejor papá, es el mejor... Te reíste, eso está muy mal. Porque te reíste... ¿Ves? Hablando de conocer, yo esa risa la conozco. Te reíste... Con sarcasmo. Bueno. Pero el punto es este. Los dos van a tener dos miradas distintas sobre mí. ¿Y están mal? No, no están mal. Pero cambia en que uno conoce mi identidad y el otro no. E incluso si le preguntaran a mi mamá también va a dar otra visión. ¿No? Porque Héctor puede dar la visión de un amigo, de un compañero. Ruth va a dar la visión de un esposo. Mi mamá va a dar la visión del hijo. Mis hermanas van a hablar de mí como un hermano. Cada uno va a tener su... Pero mi identidad, ¿cuál es? Por eso yo le dije, usted puede decir, como dice el apóstol, yo sé quién soy. Por la gracia de Cristo, yo soy lo que soy. ¿Te puede decirlo? Es importante. Y es muy interesante. Para saber quién soy, yo tengo que pasar por esta cruz. Si yo no he pasado por esta cruz, entonces no. Aquel que no ha pasado por esta cruz todavía va a seguir peleando con las peleas de hace 20 años atrás. No hay cambios, no hay arrepentimiento. Escuchá, no hay arrepentimiento. No hay cambio. ¿Cómo puede ser posible que alguien después de 10, 15, 20, 30, 40 años siga tropezándose con la misma piedra? Pero esto no lo veas como en un ámbito cristiano, no lo veas dentro de la iglesia. Míralo humanamente. Humanamente míralo. Y te voy a confrontar para que veas que tengo razón con lo que digo. Vamos a poner que Martín es albañil, ¿no es cierto? Arquitecto. Vamos a dar una cátedra más importante. Pero agárrate. Y yo tengo ganas de hacer una casa, ¿no es cierto? Entonces lo quiero ocupar a Martín como arquitecto. Miro sus perfiles, o sea, sus redes, todo, unas casas tremendas, unos diseños bárbaros. Un fenómeno, ¿no? Pero claro, miro y le hizo la casa a Luis. Entonces voy y pregunto, Luis, ¿cómo te...? No, la casa se me cayó la pieza.
¿Y a quién más le hiciste la casa? Y le hice a Graciela. Graciela, y no, el baño se me cayó también. Y voy preguntando, y a todo el mundo algo se le cayó. Yo quiero que vos, con la mano en el corazón, ¿lo ocuparías, San Martín? No, dice. ¿Sí o no? La madre se ríe. Pero escúchame. ¿Tengo razón o no tengo razón? Tropezar con la misma piedra, ¿no genera esto? ¿Te operarías con el cirujano que mató 300 personas? Ay, dice Marte. Es lógico. Hermano, tenés 300 operaciones, ¿no aprendiste a usar un bisturí? Tropecé. Esa es la canción, la voy a cantar. A ver, si tropecé, escúchame, 5 minutos más y ya termino, de verdad. No le quito más tiempo. Si yo me voy a tropezar siempre con la misma piedra, hace 20 años que estoy sentado en esta silla, hace 10 años que estoy sentado en esta silla y todavía sigo peleando la misma pelea. Mi hermano, ¿qué diferencia tengo con el arquitecto o con el médico? Decime la verdad, sacá a Dios del medio. ¿Qué hago? Estoy calentando una silla, hermano. Vengo a calentar una silla. Cuando Jesús a mí me enseña, tome su cruz y sígame, es aprender a lidiar con las situaciones, aprender a cargar con las cosas que nos corresponden, pero a pasarlas y a pasarlas. Yo no puedo seguir siempre con lo mismo. Jesús a María Magdalena, él está dibujando en el piso ahí, los hombres vienen que la quieren apedrear. ¿Qué pasó acá? No, porque ella fue encontrada en adulterio. La ley dice que la tenemos que apedrear, tiene que morir apedreada. ¿Y Jesús qué les dijo? El que fuera libre de pecado, ¿se la acuerda, no? Claro, nos gusta esta parte de la historia. Esta parte de la historia es fantástica porque a todos nos gusta la justicia, a todos nos gusta ser justiciero. Entonces decís, viste, Jesús ahí como, tac, el que fuera libre de pecado que arroje la primera piedra. Pero no, el relato no termina ahí. Porque el relato sigue mano a mano con María Magdalena. Le dice, yo te perdono, no te juzgo, y yo te perdono, pero no lo hagas más. Es decir, que si vos tropezás de vuelta con la misma piedra, conmigo no vuelvas. No juegues conmigo. Si cargas tu cruz, para adelante. La palabra dice, el que pone sus manos en el arado, ¿qué? No vuelve atrás, no mira hacia atrás. El que pone las manos en el arado, va para adelante. Tac, tac. Con dolores, con penas, con angustias, con victorias, escuchá, con fracasos humanamente, entendiendo que en la palabra del Señor todo me ayuda bien, o sea que yo soy de los que piensa que ninguna pérdida es mala, porque me tiene que enseñar para lo que viene, aunque tenga que pasar ese dolor, ese duelo, esa angustia, ese trauma, llamarle como le quiera llamar. Yo tengo que seguir adelante, yo no puedo. Es como, ¿se acuerdan del juego de la oca? No sé si seguirá viendo el juego de la oca. Avanzabas un paso y te tocaba tener que retroceder 5. Y es como que era para adelante y un pasito para atrás, un pasito para adelante, como si tuviéramos el baile. Y vamos así, saca. Y no avanzamos nunca. Como que va y viene. ¿Cuándo va a avanzar, hermano? ¿Cuándo vamos a seguir adelante? ¿Cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo vamos a crecer? Pablo en un momento le dice, yo cuando era chico, escúchenme, cuando yo era niño, hacía cosas de niño, me portaba como un niño, comía comidas de niño. Pero cuando ya fui grande, tuve que hacer cosas de grande. ¿No? Y esta es la vida en Cristo. Termino con esto. Mi hermano, no te quedes estancado en la cruz del viernes. Porque la cruz del viernes lo que me hace ver es otra vez con lo mismo. Y no puedo. Señor, hace tanto tiempo
que estoy lidiando con esto. No puedo. ¿Por qué Dios a mí me sacaría esa piedra del medio? Dígame usted, ¿por qué me correría esa cruz la sacaría de mi camino para que yo pueda caminar libre como un cuento? No existe. El apóstol Pablo dice, le he pedido, no sé cuánta cantidad de veces, siempre me olvido de la cantidad de veces, le he pedido al Señor que me quite este aguijón en la carne. Pablo estaba como yo, tiene un pinchazo acá. Tengo un aguijón en la carne que me molesta. Era un pecado. Pablo, el gran Pablo. Tengo este aguijón en la carne y le he pedido tantas veces a Dios que me lo quite. Señor, sacame este aguijón. Yo te pregunto, ¿Dios se lo sacó? ¿Sabés la historia? ¿Dios se lo sacó? No se lo sacó. Le dijo, no te voy a sacar el aguijón. Entonces, ¿qué hago? Bástate mi gracia. Que mi gracia te sea más que suficiente. Es decir, que el aguijón lo vas a tener en la carne. Y vas a tener que aprender a lidiar con ese aguijón en la carne. Entonces Pablo dice, entonces me doy cuenta que cuando soy débil, cuando tengo ese aguijón en la carne, que me hace dar cuenta que soy humano, que puede fracasar, que puede pecar, que puede corromperse. Entonces cuando soy débil, por su gracia, soy fuerte. Lo que Dios me está queriendo enseñar, esto dice Pablo, que cuando yo soy débil, soy fuerte. Me hago fuerte en Él, pero sigo teniendo ese aguijón en la carne. Dios no me lo ha sacado. Y me dijo que mi gracia te sea más que suficiente. Con mi gracia te alcanza y te sobra para lidiar con eso y con mucho más. Imagínese a Pablo. Mirame todos los problemas entonces, Señor. ¿O no? No. Más problemas, pastor. Más problemas, y sí. Porque tu fe tiene que ser fortalecida. Y hasta que tu fe no sea fortalecida, vas a seguir de pelea en pelea. No te estoy maldiciendo, te estoy diciendo una verdad bíblica. Por eso es que uno va de gloria en gloria. El apóstol Pablo entendía bien lo que decía. Por eso él siempre menciona esto. Dice, yo ya no vivo. Para mi carne no vivo más. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto lo que quiere decir es que yo, cuando era fariseo, cuando perseguía a la iglesia, me había entregado por completo a eso. O sea, hacía lo que hacía, pecaba y lo disfrutaba. O sea, hacía maldades y las disfrutaba. O sea, me dedicaba a eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que como vivía antes en su locura, antes de tener a Cristo, ahora con esa misma intensidad lo vive en Cristo. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ya no vivo yo, sino que el que vive en mí, ¿quién es? Cristo. Todo lo tengo por basura. Todo lo alcanzado, todo lo ganado, todo lo que pude llegar a haber logrado, lo tengo por basura. Ya no vivo más. Ahora el que vive en mí es Cristo. Una persona que comprende el poder de Dios en su vida, entonces va a ver la cruz desde el domingo y no la desde el viernes. Estaba leyendo la palabra del Señor en la semana y leía, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas están presos? ¿Se acuerdan? Dice la palabra del Señor que los meten presos. Y dice que a la medianoche, ¿qué hacían Pablo y Silas? Se pusieron a cantar himnos. Cantaban. El hombre de Galilea, ¿no? Va pasando, y cantaban Pablo y Silas. Estaban presos con los cepos ahí agarrados. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué pasó después? Vino un terremoto, rompió todas las rejas de la cárcel, todo, desarmó todo, hasta soltó el cepo, todo. Claro. Dice que incluso el guardacárcel se quería matar porque, claro, se le escapaban todos los presos. Tremendo. ¿Veo qué lindo? ¿Veo por qué al principio le dice cantar? Es bueno cantar, aunque desafine, no importa. Hay gente que canta lindo y después estamos el grupo de los que tocamos el timbre y desafinamos. Pero es lindo cantar, porque el Señor escucha el corazón, no escucha nuestra voz. Menos mal. El Señor escucha nuestro corazón. Usted cuando cante, si es de los míos, de los que desafinamos, te diga, Señor, no escuché la voz mía, escuchá mi corazón, que te amo con todo mi corazón y quiero cantarte, Señor.
Veo que pasan esas cosas. A mí me hubiese encantado ser bailarín y cantante. Y son las dos cosas peores que hago en mi vida. No puedo coordinar 2 pasos seguidos y bueno, desafino está tocando el timbre. Así que imagínense. Pero yo le quiero hacer la pregunta, y con esto termino. ¿Usted qué cree? No, estoy bien con el tiempo. Hace rato que ya estaba terminado, ¿eh? ¿Usted qué cree? ¿Que el poder de Dios actúa en la canción de Pablo y Silas? ¿Qué pensás? Yo leí esta semana la palabra y yo le digo, qué tremendo. Porque en un momento, usted imagínese la situación. Cárcel, ¿no? Las cárceles de antes, yo creo que las cárceles de ahora no deben ser muy lindas tampoco, pero en la antigüedad las cárceles siempre estaban húmedas, eran en el fondo, mayormente en cuevas, en lugares muy oscuros, con cepos de hierro. Imagínate. Tremendo. Con toda esa adversidad. Seguramente cuando la metieron en la cárcel no la metieron como Heidi, lo llevaban de la mano. O sea, alguna piña, algo se habrán ligado seguramente. O sea que irían ahí golpeados a la cárcel. En ese contexto de adversidad, a medianoche cantaban. Yo quiero decirle algo. No estaba en la canción, ni fue porque se pusieron a cantar, sino fue porque Pablo y Silas ya eran libres antes de entrar a esa cárcel. Escúchame. Pablo y Silas cantaban porque ellos ya estaban libres, aunque estuvieran con esos cepos. ¿Me estás escuchando? Cuando yo veo la cruz desde el domingo, yo entiendo que ya soy libre de mi dolor, de mi angustia, de mi pesar. Yo ya tengo la libertad. Y aunque la tenga que atravesar, yo celebro en el Señor. Yo canto. Yo me levanto una vez más. Pero yo ya sé que estoy libre. Usted imagínese a Pablo y a Silas viendo la cruz desde el viernes. Listo, ya está. Ahora cómo vamos a salir a predicar. A ver cuándo nos sacan. Llamemos a un abogado, a ver el juez que intervenga, alguien que haga algo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir. Hay gente que nos está esperando en otras ciudades. ¿Cómo vamos a ser presos acá? ¿Usted se piensa que Pablo y Silas se pusieron a pensar en esas cosas? No. ¿Usted se piensa que Pablo y Silas se arrodillaron ahí en ese cepo y dijeron, Señor, sacanos de esta cárcel, hacenos libres? ¿Vos te pensás que Pablo y Silas dijeron eso? Pablo, vamos a cantar. Ya somos libres. Yo tengo a Cristo en mi vida. Él me libertó. Él es mi libertador. Él es mi libertad. Ahora vamos a cantar una canción. Y hay una frase que es maravillosa de esta canción. A Jesús no lo mataron. Él se entregó. Él se entregó primero. Él fue. Por amor a vos y por amor a mí. Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Max Lucado. Y él tiene un libro que es muy interesante. Y él dice, él escogió los clavos. No fueron los soldados romanos que agarraron 3 clavos que habían por ahí. Jesús sabía cuáles clavos tenían que ir sobre la cruz que él iba a cargar. Él los escogió. Aquellos que tenemos a Cristo desde el domingo, que vemos a Cristo desde el domingo, la cruz desde el domingo, entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros. Y que más allá de la situación que a mí me toque atravesar, que me toque pasar, que tenga que afrontar, ponele el título que vos quieras a la situación que tengas que afrontar. No limites a un Dios que es ilimitado. ¿Por qué Dios no me toca? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me hace esto? ¿Por qué no me hace aquello? ¿Por qué no me da? ¿Por qué no me hace? ¿Por qué no me quita? ¿Por qué Dios se tarda en responder? Si la palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, ¿qué dice la palabra? Él lo dará, Él lo hará. Entonces, ¿por qué no sucede? Sencillamente porque miramos a la cruz desde el viernes y no desde el domingo.
Los discípulos incluso tardaron en creer en él. Acuérdese, camino de Maús. Iban caminando y Jesús se le aparece en el medio, ahí charlando con ellos. Y ellos van hablando, che, ¿no te enteraste lo que pasó con el Nazareno, que lo crucificaron, y le contaban todo lo que había pasado? ¿Quién es ese Nazareno? ¿Cómo vos no te enterás? ¿Dónde viví? Era Jesús, era el mismo que iba caminando al lado de ellos. Y esto, ni se dieron cuenta que Jesús iba caminando. O sea, el Salvador del mundo iba caminando al lado de ellos. Y ellos ni... Cuando Jesús se aparta en un momento entre ellos, charla, se paran, ¿no? Toman 2 segundos, después se ve que les gustaba hablar, ¿no? Eso. Che, ¿no te ardía el corazón mientras Él nos hablaba? ¿No había un cosquilleo acá adentro mientras Él nos hablaba? Esos muchachos se quedaron en el viernes. Se quedaron en esa parte de la historia. En el viernes. ¿No ardía nuestro corazón? ¿Cómo no va a arder tu corazón, hermano, si ese Cristo ya no está más en esa cruz? ¿Cómo no va a arder el corazón si es Jesús el mismo que está hoy, acá, alrededor nuestro, en nuestro corazón, en nuestras vidas? Es el mismo que nos quiere tocar, el mismo que murió en esa cruz. Entonces, mi hermano, yo quiero en esta mañana animarte. Sea cual sea la situación por la que vos estás atravesando. Quizá en este momento te estás encontrando en el Getsemaní, en el medio de la noche, en la más fría de las noches. Y estás pidiéndole a Dios, estás orando. Y estás orando, y estás orando. Y estás pidiéndole al Señor que Él responda a tu oración. Yo quiero decirte en esta mañana, no sé si ser el aguafiestas es la palabra correcta, pero quiero decirte en esta mañana que el Señor no te va a sacar esa prueba. No te la va a sacar. La tenés que atravesar con Él. ¿Sí? La tenés que atravesar con Él. Él es tu sustentador. Él te da la fuerza. Él es tu proveedor. Él es todo. Él llena la mochila para el viaje. Lo hace Él. Vos calzate la mochila, vacía. ¿Me escuchás? Vos cargate la mochila, vacía, pero cargate la mochila. Y empezá a dar pasos de fe. Y vas a ver que Dios empieza a llenarla con cosas. Todas provistas para el viaje. Pero no le escapes al problema. ¿Sabés quién escapa del problema? Si estás hoy escuchando esta palabra es porque Dios tiene una nueva oportunidad. Usted cuando le pida a Dios, pida con inteligencia, pida con sabiduría, sabiendo lo que pide. No se coma el verso de que lo que se ve en la tele. No, tranquilo. Vayamos a lo que nos dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice esto. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Padre. Padre, buen Dios, yo te doy gracias.